A pesar de todas sus conversaciones con Shinzo, Denki nunca calmó sus preocupaciones sobre Fox. Shinzo le dijo que sabía dónde estaba Fox, que estaba bien, solo estresado y demasiado preocupado por cosas que escapaban a su control. Denki quería creerle con todas sus fuerzas, pero nunca lo consiguió. Salvar a la gente lo era todo para Fox. Nunca se detuvo durante su mala prensa inicial, y no lo haría entonces sin motivo alguno. Entonces apareció el conejo. Era una chica guapa, incluso guapísima, que golpeaba a hombres adultos con la fuerza suficiente para aplastarle el cráneo. Había visto el video de ella recogiendo un contenedor de basura. Era una auténtica cabrona. Pero no era Zorro. Pensó que su existencia lo sacaría de su escondite. Zorro no dejaría que alguien peleara cuando podía hacerlo él, por muy abnegado que fuera su carácter. Pero no había regresado. Nadie le diría por qué, pero Zorro se negaba a volver a aparecer, a volver a pelear. Denki estaba asustado, aterrorizado de que tal vez, solo tal vez, Shinzo le estuviera mintiendo. Que Fox estaba gravemente herido, tan gravemente que ni siquiera su curación pudo salvarlo, y por eso se había ido. Fox se estaba muriendo, y Shinzo no quería asustarlo. Ese miedo había anulado todo lo que su madre le había dicho sobre seguridad y no precipitarse. Denki quería hablar con Conejo para ver si sabía algo y, sobre todo, si podía ayudar. Sin embargo, mientras deambulaba por las calles de noche, empezó a preguntarse cómo Zorro y ahora Conejo salían cada noche sin orinarse encima. Apretaba el cuchillo en la mano al doblar otra esquina sin ver a la chica y decidió follársela. Corrió al tejado con el cuchillo aún escondido en el bolsillo. Llevaba una capucha sobre la cabeza y una pequeña y endeble máscara de madera sobre los ojos. Era de Halloween, hacía unos años, cuando se disfrazó de uno de sus héroes favoritos. Tenía rayas amarillas y negras que se habían desportillado con el paso de los años para mostrar la madera marrón que había debajo. Bueno, no era que fuera a estar allí mucho tiempo, solo necesitaba algo para escabullirse. Casualmente, una máscara de abeja de madera, una sudadera negra con capucha y unos pantalones deportivos negros con una raya amarilla en el lateral eran sus prendas más discretas, no. Nadie había configurado nada en línea para rastrear a Rabbit. Parecía que había seguido la estrategia de Fox de cambiar de ruta cada cierto tiempo para no dejarse sorprender. Lo único que había encontrado en su búsqueda era el antiguo blog de Fox, que de alguna manera había logrado sacar fotos del justiciero a pesar de los problemas de todos los demás. Debería haberlo pensado mejor antes de lanzarse a la piscina. Denki sabía defenderse y los fundamentos del sparring, Zorro le había enseñado mucho, y su madre se había asegurado de que así fuera durante años, pero aún así no quería meterse en una pelea. No quería pensar en lo enfadada que estaría su madre si se escapaba solo, y mucho menos si se metía en una pelea. Así que, por ahora, estaba atrapado vagando por los tejados y esperando a que Conejo apareciera. Tardara lo que tardara, tardó un poco. De hecho, tardó tanto que temió haber sufrido hipotermia cuando Conejo se le acercó sigilosamente. ¿Por qué me sigues? Su voz había surgido de la nada. Estaba sentado en el borde de un tejado, atento a cualquier señal de esa máscara rosa, cuando oyó el leve repiqueteo de pasos detrás de él. Antes de que pudiera procesarlos como algo a lo que prestar atención, ella le había hablado justo al oído y, sin duda, no lo hizo gritar lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran en Osu. Pequeños episodios de electricidad le recorrieron las yemas de los dedos, que intentó calmar tras recuperarse del shock inicial, pero solo empeoraron cuando su mano se posó sobre la pistola que llevaba en el cinturón. El blog nunca había mencionado que tuviera una pistola. Oye, solo quería hablar contigo, nada más, te lo prometo. Denki se rió y levantó las manos. Si moría allí, jamás lo superaría. Conejo miró su arma y la apartó en un instante. Lo siento, es el trabajo. Últimamente estoy mucho más nerviosa. Se llevó las manos a la espalda y el arma volvió a camuflarse con su atuendo, ahora que no llamaba la atención. Fox era igual. Conejo giró la cabeza hacia él, ladeándola, suponiendo que era sorpresa o curiosidad. Era difícil discernir las emociones con la máscara de Zorro, y mucho menos con la máscara completa de Conejo. ¿Lo conocías?, preguntó. Su voz sonaba más o menos de su edad, con el mismo encanto infantil que tenía Zorro, solo que con más energía. Denki había asumido que el agotamiento constante era cosa de justicieros, pero pensándolo bien, quizás solo fuera cosa de Zorro. Éramos amigos, bueno, se quedaba en mi habitación cuando se lesionaba,
me pedía ayuda con cosas de ciencias y, en cierto modo, nos ayudó a entrenar a mí y a mi otro amigo, dijo Denki, divagando a toda velocidad, repasando cada pequeña interacción que había tenido con Fox. Claro, él y Shinzo obviamente tenían algo cercano, increíblemente cercano, pero él y Fox eran amigos. Había aprendido a coser una herida con ese chico, así que más les valía ser amigos. Era una relación complicada. ¿Sabes dónde está? Tenía la esperanza de que pudieras ayudarme con eso. Conejo se miró, el taladro que colgaba de su cinturón de herramientas y que sabía que estaba allí, y la colección de cuchillos que hacían que el suyo se sintiera menos preparado en comparación. Tenía cuchillos arrojadizos, por Dios. Y qué pesados cuchillos arrojadizos. Me convertí en esto por accidente, en realidad. Solo quería ver qué le pasaba a Fox, pero una cosa llevó a otra y... Te convertiste en una heroína increíble y arrasadora con un disfraz que hace maravillas, sonrió. Su disfraz era realmente genial. Precioso, de verdad. No era mi intención, pero lo acepto, rió, bajándose la capucha. Intento evitar las peleas importantes. Sé que no puedo ganar. Conejo, extendió la mano y su voz sonaba como si tuviera una enorme sonrisa detrás de la máscara. Aún no tengo nombre, respondió Denki con tanto vigor como lo estrechó. Su cabeza se inclinó de arriba a abajo, obviamente observando su atuendo tras las ranuras negras de su máscara rosa. Ni siquiera podía culparla. La máscara era ridícula, los pantalones ridículos, y la sudadera con capucha era demasiado negra para ser otra cosa que aburrida. Su objetivo era pasar desapercibido. En el futuro, su disfraz podría ser tan genial como él quisiera, pero ahora mismo necesitaba integrarse. Apenas lo pensó 2 veces antes de anunciar, Bumblebee. Oh, no voy a usar ese nombre, frunció el ceño, retirando la mano para llevársela a la cadera. Denki y Shinzo habían tenido ideas geniales para héroes, nombres clave cuando se quedó a dormir, y aunque su amigo parecía estar burlándose de él todo el tiempo, tuvieron algunas buenas ideas. Ideas geniales, incluso, un montón de ideas que eran mucho mejores que el maldito Bumblebee. Es monísimo, combina con la máscara, se rió, señalando el trozo de madera desportillado y endeble que hacía las veces de máscara. Había que sacarlo de la unión de máscaras donde estuviera porque era horrible. Era horrible. Me puse esto para Halloween cuando tenía 7 años. ¿Todavía te queda? Pregunta, ladeando la cabeza de nuevo. Una costumbre que cada vez le parecía menos atractiva. Oh, cállate. Los abejorros son miembros fuertes y dedicados de la colmena, abeja. Debería ser un honor para ti llevar el nombre de uno. Conejo se levantó con fuerza, con una mano en el pecho mientras decía sus tonterías. Lo robaste de algún sitio, la señaló, con la mirada ceñuda tras la madera, que tuvo que bajar de inmediato porque no veía nada. Denki siempre pensó que los agujeros de los ojos de zorro eran diminutos. Debió de ser un milagro que viera tan bien por ellos. No puedes probar nada, se rió, y su voz sonó más como si cantara mientras lo arrastraba para que se sentara con ella en el borde del tejado. Él no miró hacia abajo. Era su propia regla. ¿Qué sabes exactamente de Fox? ¿Sabes por qué desapareció? Se puso en modo reportera casi de inmediato, sacando una libreta y un bolígrafo de quién sabe dónde. ¡Guau! Directo al grano. Ya lo pillo, se rió, y luego tosió para quitarse la risa cuando ella se quedó allí en silencio como respuesta. Se embarcó en una especie de misión para salvar a alguien el día que desapareció. Supongo que tuvo algo que ver con la incursión de Shihazaki. Tenía todo el sentido del mundo. Fox dijo que iba a una misión, y luego las noticias informaron de una redada de Shihazaki al día siguiente. Fox cometió la tontería de lanzarse a una redada policial con uno de los yakuza más poderosos de todo Japón. Su regeneración, mezclada con un toque de autodesprecio, que, en opinión de Denki, no cabía en la mente de alguien tan genial, hizo que ese chico se sintiera invencible. Esa fue una de mis suposiciones sobre cómo se alineaban las líneas de tiempo. Conejo garabateaba palabras tan rápido que dudaba que fueran legibles, pero entonces las vio y eran 10 veces más bonitas que cualquier cosa que él pudiera escribir. ¿Quién era él para juzgar al aparentemente joven de 14 años, periodista y justiciero a tiempo parcial? Mi amigo, que sigue en contacto con Fox, dijo que renunció porque se estaba castigando por algo que le pasó de niño. Conejo se animó al mencionar a Shinzo. Tener alguna forma de llegar al mismísimo justiciero era mejor que nada, aunque fuera totalmente poco fiable. No me lo creo. ¿Por qué no? Preguntó ella.
pero por lo que vio en sus notas, ella estuvo de acuerdo con su evaluación. Fox no es de los que se van. Y sin ánimo de ofender, pero dudo que te dejara pelear con la gente si pudiera hacerlo él. Como ya había mencionado, el autodesprecio. Fox era genial, y aún así, andaba por ahí como si apenas valiera la pena verlo. En los vídeos de sus peleas, se le veía imponente, golpeando a alguien hasta el suelo, y luego la pelea terminaba, la adrenalina se le venía abajo y volvía a su timidez como si eso nunca hubiera pasado. Fue bastante impactante verlo en tiempo real. La primera vez que entrenaron, estaba convencido de que Fox eran dos personas diferentes por lo completamente diferentes que actuaban antes, después y durante la pelea. Cuando lo vio llorar por algo insignificante, inventó la teoría de que Fox tenía algún tipo de alter ego en la cabeza, porque, ¿qué demonios? Ese también fue el día en que descubrió que ponerle un cuchillo al cuello a Fox era un rito de iniciación para ser su amigo. Eso, o él y Shinzo simplemente tenían mucho más en común de lo que creían. Ninguno. ¿Crees que ya no puede ser físicamente zorro? Lo despidió con un gesto, sin dejar de escribir en su blog de notas antes de pasar a la siguiente página. Tiene que serlo, y tiene que ser malo considerando su don de sanación. Denki se llevó la rodilla al pecho, rodeándola con el brazo para apoyarse y poder pensar mejor. No se le ocurriría que acababa de revelar el don de Fox, sobre todo porque creía que la parte de la sanación era bastante obvia, hasta momentos después, cuando Conejo giró la cabeza hacia él tan despacio que parecía estar en una película de terror. Fox no tiene una habilidad curativa, susurró, su voz más calculadora que nunca. Claro que sí, lo vi sanar de las quemaduras que le infligió Endeavor, fue como magia, explicó Denki, sin mencionar cómo Fox había entrado en su casa para mantener viva su reputación. Conejo tragó saliva y se enderezó aún más. Olvidó rápidamente su libreta y su bolígrafo. Zorro me salvó la vida en la pelea con Nomu al protegernos a ambos con una especie de luz que salía de su brazo. Era una peculiaridad del campo de fuerza, explicó, apretando los puños alrededor del borde del tejado. Pero eso no es posible, murmuró Denki. El suelo parecía mucho menos aterrador comparado con el caos en el que acababa de sumergirse. Fox nunca había usado un campo de fuerza a su alrededor. Ni siquiera tenía sentido que tuviera uno. Se curó de cosas y, milagrosamente, se arrastró lejos de las garras de la muerte, completamente ileso. Era lo que Fox hacía. Zorro no creó campos de fuerza. Pero ¿por qué mentiría Conejo? Ni siquiera podía verle la cara, pero su voz sonaba angustiada, como si su cabeza estuviera dándole vueltas a las mismas imposibilidades que a él. La gente no tenía múltiples peculiaridades. Los Nomu podían parecer usar múltiples peculiaridades, pero eso era solo porque no eran humanos. Pero entonces, ¿qué demonios era Fox? Denki negó con la cabeza. Quizás Conejo simplemente malinterpretó las cosas. Una alucinación provocada por la adrenalina. Debía ser eso. Las piernas de Denki se balanceaban sin que su cerebro reaccionara. El movimiento era necesario, algo que le distrajera del torrente de pensamientos que lo azotaban. Alucinación, se repetía a sí mismo. Tenía que ser una alucinación. Apenas tuvo un segundo más para abrirse paso entre la corriente que era su cerebro cuando ella se puso de pie de un salto. ¿Dónde está tu amigo? Ella caminaba de un lado a otro, con las manos inquietas mientras él hablaba. El que sabe dónde está Fox, tenemos que hablar con él. No quiero simplemente tirar las direcciones de mis amigos, señora, rió Denki. No podía ir a casa de Shinzo sin más, era reservado. La única razón por la que había descubierto la dirección fue cuando dejó su abrigo en el almacén de entrenamiento y luego salió corriendo a casa, y Denki tuvo que ir a dejárselo. Fox se había ofrecido con mucho entusiasmo, y luego se esforzó para salvar a unas personas de un robo a un banco cuando surgió el tema. Zorro tiene muchas preguntas que responder, y si de verdad está gravemente herido, podemos ayudar. Argumentó como una de las que más debaten. La tensión se filtraba en cada una de sus palabras, convirtiéndolas en una súplica. Solo quiero ayudar. Conejo habló en voz baja, se arrodilló a su lado y le apuntó directamente a la cara con los ojitos de conejo de su máscara. De cerca, la cosa era menos tierna y más espeluznante. Vamos, sé dónde vive con sus padres adoptivos, suspiró Denki, poniéndose de pie con un resoplido. Darle la dirección de su amigo al nuevo y amigable vigilante del vecindario no estaba en su lista de cosas por hacer hoy, pero en su defensa, era bastante vago. Conseguir la ayuda de Conejo con la desaparición de Zorro puede significar muchas cosas.
Ella levantó la mano al aire, una señal de alegría que tuvo que acostumbrarse a animar con la cara completamente cubierta, y luego saltó al borde del tejado. Increíblemente cerca del final del tejado. Se quedó allí, esperando. Esperándolo, se dio cuenta demasiado tarde. Tenemos que saltar por los tejados. Pronto, ella lo admitió, y los dos cruzaron las calles sin ninguna preocupación. Excepto cada vez que tenían que meterse en un callejón para escapar de la patrulla de un héroe o esconderse detrás de cualquier cosa que encontraran para pasar desapercibidos ante la patrulla que pasaba. Cosas normales entre amigos, ¿sabes? Conejo se metía en una pelea en cuanto oía una, y Denki se lanzaba a ellos como podía. Lo cual era sorprender a un chico y esperar que fuera suficiente para noquearlo, o enamorarse de la chica peleando el tiempo suficiente para que la pelea estuviera casi terminada y Denki solo tuviera que sacar a la víctima. Finalmente llegaron al barrio de Shinzo. Fue duro, como mínimo. Grafitis en casi todas las paredes y aún más atracos en los que Rabbit tuvo que intervenir. Tardaron media hora en el paseo de 5 minutos hasta casa de Shinzo por la incesante necesidad de detenerse a ayudar a la gente. Cada vez sentía un mayor aprecio por Fox. No solo hacía las cosas importantes, las peleas de Nomu, los grandes ataques de villanos, no, se pasaba todas las noches luchando contra asaltantes, impidiendo peleas y lo que fuera. Fox probablemente había hecho más bien en el último año y algo más que mucha gente en toda su vida. ¿Sabes qué ventana es su dormitorio?, preguntó Conejo cuando finalmente llegaron a casa de Shinzo. Cansada y agotada, pero aún de pie, se ajustó la máscara, probablemente para poder ver mejor por las rendijas de los ojos. Pensé que podríamos tocar a la puerta. Denki se encogió de hombros. Nunca había estado en casa de Hitoshi, de acuerdo. Al menos no dentro. Lo dejó en la puerta de su amigo y luego tuvo que irse porque sus padres adoptivos necesitaban su ayuda con algo. En plena noche, rió. Denki sintió que se le enrojecían las mejillas y se burló, cruzándose de brazos. Realmente no había pensado bien en esto. Los padres adoptivos de Shinzo ni siquiera querían que estuviera dentro por la tarde, probablemente ni siquiera estarían despiertos a esas horas. Eran solo las 11, así que podían fingir que no. Las máscaras complicaban sus planes aún más. Seguro que lo solucionaremos, vamos, lo tomó del brazo y lo arrastró detrás de ella para dar una vuelta completa por la casa. Lo que incluyó dar la vuelta a la manzana, y detener una pelea, ya que la casa de Shinzo estaba junto a otras 7. Mientras caminaban, entrecerró los ojos tras la máscara para prestar atención a su teléfono. Llevaba unos 5 minutos escribiéndole mensajes a su amigo cuando se dio por vencido con un resoplido. Bueno, esto no va a funcionar. Denki apagó y volvió a encender el teléfono. Sus mensajes seguían sin leer. No lee mis mensajes, lo siento. Suele estar despierto a esta hora, tiene un insomnio muy fuerte. Después de todo, el momento más común para contactar con Shinzo era en mitad de la noche, así que el insomnio era su mejor opción. Conejo suspiró, se bajó la capucha y luego suspiró. Bueno, hora de intentarlo a tu manera. En los pocos segundos que le tomó a Denki procesar su declaración, ya estaba a unos pasos de la puerta, lista para tocar. ¡Mierda! Conejo, gritó, y se tapó la boca porque era demasiado tarde para gritar tan fuerte. Ella giró la cabeza de golpe, ladeada, confundida. Las máscaras. Coneja se llevó la mano a la máscara y suspiró. No podían ir a casa de Shinzo con máscaras de animales extraños, se metería en problemas. Pero presumir de su identidad también era un riesgo. Se acercó unos pasos a él, fuera de la vista de todos, y luego se quitó la máscara. Bueno, al menos había elegido por él. Uraraka. Sonrió, y pequeños hoyuelos se formaron en sus mejillas. Su bonita descripción de ella se hizo aún más cierta. Mejillas sonrosadas, ojos marrones brillantes, Conejo era básicamente una pintura hecha realidad. Kaminari. Él le devolvió el favor, se quitó la máscara y le guiñó un ojo. Por desgracia, no obtuvo respuesta, ya que ella guardó la máscara en la parte trasera de su cinturón de herramientas y volvió directamente a la puerta. Bueno, no perdía nada por intentarlo. Conejo, Uraraka, tocó la puerta con una suavidad casi imposible. Luego, se armó de valor y volvió a tocar, esta vez más fuerte. El sonido de tropiezos dentro de la casa se hizo más evidente a medida que se acercaban a la puerta. El hombre que abrió la puerta le resultaba familiar. Cabello encrespado con algún intento de peinado hacia atrás, ojos enrojecidos sobre mejillas hundidas y ropa sucia y holgada que apestaba a alcohol.
La casa misma apestaba a cigarrillos, algo que Shinzo había achacado a sus padres adoptivos la última vez que estuvo allí. Al mirarlo, parecía estar a pocos paquetes de una muerte prematura. El cenicero del mostrador, a unos pasos de él, estaba repleto, y el cubo de basura fuera de la casa tenía suficientes botellas vacías como para hacer un invernadero con el cristal. Les echó un vistazo, una mirada entrecerrada y molesta, y luego resopló: no voy a comprar galletas de las Girl Scouts. Maleducado, ni siquiera llevaban cajas ni ropa que tuviera la más mínima relación con las Girl Scouts. Claro que el hombre parecía tan borracho que probablemente ni siquiera le importó. No, señor, solo buscamos a Shinzo. Somos sus amigos, y olvidó una tarea en casa, así que queríamos dejarla. Denki forzó la sonrisa más amable que pudo. El tipo de sonrisa que usaba cuando olvidaba su tarea por tercera vez esta semana o sabía que había reprobado el examen y quería intentar escabullirse de todas formas. No sé qué clase de estafadores son ustedes dos, pero ese maldito desperdicio de espacio no ha vuelto por aquí en semanas, espetó. El padre adoptivo de Shinzo dijo que no había visto a su propio hijo en semanas con más disgusto que preocupación en el tono. O incluso disgusto. Incluso parecía feliz. Denki sentía electricidad crepitar en sus dedos con cada palabra que escuchaba. ¿Qué?, preguntó Ochako, visiblemente confundido. Denki no estaba confundido. Debería haberlo sabido. Lo sospechaba, pero confiaba lo suficiente en Shinzo. Los moretones estaban ahí, por Dios. Debería haber hecho algo. ¡Qué bien! Estaba contestando mal, se estaba atrasando con las tareas, así que le dijimos que se fuera de esta maldita casa. El hombre, imbécil, se rió y tomó un trago de cerveza que solo le apestó el aliento. Se fue corriendo, llorando a mares. Inútil de mierda, ¿qué acabas de decir? Denki dio un paso hacia él, conteniendo el impulso de electrocutarlo hasta que no pudiera saborearlo. Ni verla, lo que fuera necesario para que cerrara la boca. Sacó pecho en respuesta, elevándose sobre el adolescente con el aliento a cerveza, lo que le quitó el miedo que podría haber generado. Hemos denunciado a una persona desaparecida, imbécil, ve a buscar allí o lárgate de mi maldito porche. Uraraka empezó a hablar, suave y dulcemente, logró que ambos se retiraran antes de llevarse a Denki. La electricidad aún crepitaba en sus dedos. No podía detenerla, quería volar la casa de ese hombre y dejarle moretones en los brazos. Quiero matarlos, dijo Denki, sin mentir ni una palabra. Conejo se limitó a darle una palmadita en la espalda, una silenciosa muestra de acuerdo. Si Shinzo no está aquí, entonces debe estar con Fox, murmuró, pensando en algo que él estaba demasiado ocupado para resolver correctamente. Shinzo no estaba, había desaparecido y sabía dónde estaba Fox. Dios mío, Shinzo, ¿qué has hecho ahora? Izuku no debería haber estado haciendo esto. Ya no tenía que lidiar con Fox, no bien, pero lo estaba haciendo. Cuida de Hitoshi, no prestes atención a los gritos, mantén a la gente a salvo ignorándolo todo y busca a Eri. Fue por el bien de todos que se alejó, pero la sensación de entumecimiento en su pecho se hacía más fuerte cada día. La gente seguía saliendo lastimada. La razón por la que salió seguía ahí. Había vuelto a la complacencia, a esconderse, y por muy reales que fueran las razones que inundaban su cabeza, ésta no quería escuchar. Cada día parecía más lento que el anterior, y cada movimiento que hacía parecía consumirlo más. Su cabeza no quería funcionar, y algunos días no podía hacer más que saludar a Hitoshi y tumbarse en el sofá como una plaga. Quería ayudar, salir y hacer cosas, pero todo lo que intentaba siempre terminaba con alguien lastimado. Algo salía mal, así que hizo lo mismo que para empezar todo este lío, irrumpió en un lugar donde no debía estar. Esta vez resultó ser el apartamento de Eraserhead, no un almacén cualquiera. Su rostro estaba cubierto con una vieja bufanda. Era plateada y brillaba con la luz que esperaba que pareciera realzada por un don para poder ver a través de ella. Necesitaba toda la confianza que le daba ser zorro sin la máscara. A veces, tener los ojos vendados le daba esa confianza. Los latidos del corazón, aún más pronunciados a su alrededor, los cambios de olores en el aire, la sensación de vibraciones en el suelo al caminar, eso era lo que sentía cada vez que usaba la máscara. Sentirlo todo de nuevo fue como una descarga de adrenalina. Saltaba entre los tejados como si estos escucharan cada una de sus órdenes. Como si pudiera decirle al suelo que saltara y éste le preguntara a qué altura. Izuku, sinceramente, no lo entendía.
Cada instante desde que vio a Conejo, y ese instante con Itoshi que no reconoció, había sido como si su alma fuera arrastrada al suelo. Una atadura invisible que no podía cortar por mucho que lo intentara, y que estaba desesperada por arrastrarlo hacia abajo. Luego salió, y la corbata todavía estaba allí, después de todo, estaba poniendo en peligro a la gente, pero apenas podía sentirla con todo lo demás. La cuerda se tensó al aterrizar en el tejado del edificio de Eraser. Intentó arrastrarlo por el suelo al llegar al tercer piso, segundo pasillo, 6 puertas más allá. Su golpe fue silencioso. Su puño apenas quería levantarse, ni hablar de golpear. Temblaba y se movía de un pie a otro para intentar ignorar el tirón. Sus pasos eran fuertes, distintos de los suaves y calculados pasos que Eraser daba con naturalidad. No, Mick caminaba como si el lugar le perteneciera, cada paso más fuerte que el anterior mientras se dirigía a la puerta. Su corazón se aceleró al ver a Izuku en la puerta. No esperaban a nadie, ya había escuchado su conversación en murmullos antes. Oye, oyente, te perdiste. Mick giró la cabeza de un lado a otro, mirando hacia el pasillo, probablemente buscando la señal de un adulto cerca. Izuku se quedó boquiabierto, recordó que no llevaba la máscara puesta, y se llevó las manos a los lados de la cabeza, con un dedo apuntando hacia arriba en cada mano, como si fueran cuernos. Imagina que tengo una máscara naranja con orejas, sonrió, y aún así, la energía nerviosa parecía querer escaparse de él. Quería resumar de su piel y apoderarse de cada parte de su cuerpo. Se movía de un lado a otro, con los dedos aferrados a su cabello, intentando tirar de él. Estaba hecho un desastre. Zorro. Mick extendió la mano hacia él y luego la retiró como si no estuviera seguro de lo que veía. Zorro no tenía muchos rasgos distintivos más allá de la máscara. O tal vez el pelo. Izuku se quitó la capucha con un movimiento fluido, demasiado rápido para que cambiara de opinión. El corazón de Mick se aceleró. Saltó todos los obstáculos y no quería bajar. Dios mío, estás aquí. Estás vivo y bien, y Dios mío, hemos estado estresados hasta la médula. Mick lo abrazó antes de que pudiera respirar. Pronunció palabras que entraron en sus oídos y volvieron a salir mientras se contenía para no caer en el abrazo. Izuku quería soltarse y dejarse llevar por las olas, pero estaba pensando en esa palabra. Nosotros, él y Eraser, solo traería cosas malas, pero Izuku solo quería ver a Eraser. Ven, siéntate, tienes hambre, sed, quieres acariciar un gato. Mick lo metió en el apartamento con la energía suficiente para rivalizar con Denki en un buen día. Izuku ahuyentó ese pensamiento en cuanto lo asaltó. Está Eraser por aquí. Mick giró la cabeza de un lado a otro y gritó, Shouta. Contuvo su don, e Izuku pudo oír el esfuerzo por contenerse. ¿Qué pasa, cariño? La voz de Eraser sonó casi áspera al entrar en la habitación. Como si acabara de despertar, a pesar de ser de noche. Entonces se detuvo, justo delante de Izuku. Casi quiso arrancarle la maldita bufanda para verle la cara. Oh, finge que. Izuku no pudo terminar la frase cuando el héroe lo abrazó de nuevo. La necesidad de dejar que sus piernas se derrumbaran bajo él se hacía más fuerte con cada abrazo. Sé quién eres, niño problemático, susurró el héroe. Izuku dejó caer las piernas sin quejarse, y el hombre estaba ahí para sostenerlo. Siento haber desaparecido. Bueno, no es que este no sea mi regreso, pero... Izuku hizo una pausa, dejando que el aire fluyera por sus pulmones. Dentro, fuera, apoyó la cabeza en el hombro del héroe. No sé qué hacer, Eraser. Siéntate, niño problemático. Apenas tuvo que moverse. Eraser prácticamente lo llevó hasta una silla en la cocina. La misma silla en la que se sentó durante esa maldita tormenta de nieve. Se suponía que iba a nevar pronto, no. Por cierto, no sé quién es Conejo. Bueno, no tengo nada que ver con ella. O sea, la conozco, pero nada más. No está relacionada conmigo, aclaró. En realidad, se suponía que debía contarles sobre su entrada en el círculo de apoyo de villanos y el peligro que corría, pero si se lo contaba, podrían atraparla. Entonces tendría que salvarla porque fue su culpa que la atraparan. Eraser se encogió de hombros, con una risa ahogada. Es menos imprudente que tú. Es más probable que llame a la policía cuando una situación la supera. Lo está haciendo bien aunque no esté relacionada contigo. ¿La has conocido? No. Es muy astuta, ¿sabes? No sabía por qué se sentía aliviado. Quizás solo temía que Eraser lo hubiera reemplazado tan fácilmente. Ochako no podía lastimarlo como él.
Ella no traía peligro a donde quiera que iba. Conejo no era un monstruo oculto tras una máscara. La he estado defendiendo en mi programa, aunque creo que lo que hace es peligroso, añadió Mick, porque claro que lo era. Izuku solo había dejado de escuchar su programa de radio después de dejar Fox porque Mick no dejaba de mencionarlo. Eso solo aumentaba la culpa. Ni siquiera me gusta lo que haces, y ella no puede sanar como tú. Pero es fuerte, murmuró, con una necesidad innata de defenderla clavada en su pecho. Izuku ya había lidiado con esto, los gritos, el odio, la hostilidad, quería ayudarla. Pero no podía. ¿Qué pasa, niño problemático? Eraser suspiró y acercó la taza de chocolate caliente que Mick le había preparado. Puedes taparte los ojos todo lo que quieras, pero sé cómo te ves cuando te guardas algo. ¿Cómo lo ves?, murmuró Mick, inclinándose más cerca de Izuku antes de que Eraser lo golpeara. La taza estaba caliente en sus manos. Todo el apartamento estaba cálido, como un abrazo. Debería comprarle un chocolate caliente a Hitoshi. A Hitoshi le gustaba Eraser, era un gran admirador y siempre le pedía historias sobre él. Izuku no podría soportar que Hitoshi se lastimara. Borrador, levantó la cabeza hacia Borrador e intentó que pareciera que lo miraba. Intentaba retrasar lo inevitable, mantener el silencio hasta que las palabras salieran solas de su boca. Lo que le pasó a Phantom, no fue mi intención. No quería que pasara. De haberlo sabido, habría hecho todo lo posible por evitarlo, pero no pude. Se levantó antes de que me diera cuenta de dónde estaba, y tenía que cuidar de Eri. Luego simplemente desapareció, y entonces perdí a Eri. Lo arruiné todo. Oye, niño problemático, no arruinaste nada. Eraser volvió a hablar en voz baja, como cuando Izuku se esforzaba al máximo por hacerlo enfadar. Nada de lo que hacía funcionaba. Su mano rozó la de Izuku mientras intentaba apartar la suya de un tirón de pelo. Obedeció a regañadientes. La gente sale herida en las misiones, y esa es la triste verdad, pero Phantom hizo lo que quería. Dio su vida para salvarte, y no lo habría hecho de otra manera. Pero perdí a Eri. Eri fue secuestrada por un villano que, de todos modos, no podíamos explicar. Tengo a Netsu y a otros detectives expertos investigándolo ahora mismo. Un villano, así lo llamaban. Su papá, un villano. Intentó reprimir el sollozo que soltó. Su papá era ahora un villano. Otro Nomu sin cerebro. Metí la pata, Eraser. ¿Alguna vez has cometido un error tan grave que alguien ha muerto? Phantom estaba muerto, y su padre quizá no, pero él seguía allí. Torturado durante años por lo que Izuku había hecho. Lo reconoció, su padre ya sabía dónde estaba. ¿Qué estaba haciendo? Sí, el corazón de Eraser se aceleraba, pero su respiración era lenta y mesurada. Seguía así. Teníamos un amigo en el instituto. Era alegre, amable, la personificación de la luz. Esos dos me arrastraban a donde quiera que iban, y en secreto lo disfrutaba. Sabíamos, interrumpió Mick con un dejo nostálgico en la voz. Calla, contando una historia. Eraser se rió. Izuku notó que no era una risa genuina. Íbamos a abrir una agencia juntos, y luego, en segundo año, durante un programa de estudio y trabajo, salvó a un grupo de chicos de un edificio que se derrumbaba. Murió en el intento. Yo estaba allí y no pude salvarlo. Izuku no sabía qué hacer. Nunca sabía qué hacer en estas situaciones, así que simplemente se inclinó. Apoyó la cabeza en el hombro de Eraser, sin bufanda, y escuchó el corazón del hombre en su tristeza. Pero no fue su culpa, y la muerte de Phantom tampoco fue tuya, ¿de acuerdo?, suspiró Mick, tomando las manos de su esposo. Son como dos gotas de agua, lo juro. Lo voy a incluir en mi clase, ya verás. ¿Eres tan protector con todos tus estudiantes?, preguntó Izuku. Más le valía proteger a Hitoshi cuando llegó a la UA. Porque si no lo era, Izuku podría revelar su identidad solo para asegurarse de que lo hiciera. Bien, hasta cierto punto. Mick terminó la frase por él y recibió una mirada fulminante. ¿Qué? Ya has arriesgado tu vida por ellos, Shota, y lo volverás a hacer. Niño problemático, no voy a obligarte a volver a ser zorro. Ni siquiera quiero que lo seas, pero tengo la sensación de que necesitas serlo. Además, la oferta de la comisión de héroes sigue en pie y nos queda algo de tiempo, así que, se quejó Eraser. Izuku intentó no pensar en el poco tiempo que realmente le quedaba. ¿Cuánto tiempo le quedaba hasta que la comisión se rindiera, o la gente descubriera que era un Nomu, o cualquier otra cosa que arruinara su vida por completo?
Así que se levantó. Salió solo antes de poder preguntar por los cuadernos, o dónde vivía, o cómo sabía tanto sobre Nomus. Esas conversaciones llegarían, lo sabía. Pero no podía lidiar con ellas, no ahora. Eraser tenía que lidiar con eso. Adiós, borrador. Adiós chico, no seas un extraño, de acuerdo. Izuku no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sabía que tenía que hacer algo. Aunque solo fuera para calmar la culpa que lo oprimiera sin cesar. Iba a ayudar a Ochako y se aseguraría de que estuviera bien cuando realmente tuviera que irse. Porque lo haría, aunque no quisiera. Esta misión para encontrar a Eri lo llevaría hasta su padre, y solo uno de ellos saldría vivo de allí. Izuku se aseguraría de ello.